Crece la desesperanza en Cuba en medio de esta crisis. Estamos hablando de un bloqueo petrolero implementado por el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de un paquete de medidas contra un Estado fallido después de todo lo que se ha reportado desde Venezuela con los sucesos de inicio de año, de este 3 de enero. Se reportó concretamente algo que ha desarticulado el entramado de Cuba. Cuba está diciendo que no se pueden restringir las relaciones sostenidas con Venezuela solo al tema del petróleo y el intercambio de bienes y servicios, que es mucho más que eso. Pero esto es pura demagogia. Esto es una conversación que no llega a ningún punto. Hay una crisis total con el tema del abasto del combustible y el país, de no encontrar una tabla a la cual asirse, estaría en un paro, en un colapso total del sistema energético y por ende de todo el país. Hoy se anunció una comparecencia televisada del gobernante cubano en el cual se reconoció la crisis energética y se pidieron muchos más sacrificios al pueblo, lo cual ha generado, por supuesto, un profundo sentimiento de frustración y desesperanza entre los cubanos. Concretamente, en una larga intervención no se habló de nada. ¿Por qué? Porque se estaba esperando medidas concretas, se estaba esperando el modo de ajustar lo que viene y de esto fue de lo que menos se habló. El tono de las preguntas y de las respuestas parecieron todo el tiempo el informe de un pleno partidista, largas explicaciones, largas ideas, largos proyectos que están muy lejos de poder resolver los problemas que está afrontando ahora mismo la isla. Se habló de un conjunto de medidas para solucionar necesidades básicas. Sin embargo, las medidas están lejos de terminar convirtiéndose en soluciones. Quiero que vean parte de lo que se dijo en esta larga intervención que fue televisada en cadena nacional en un país que prácticamente está sin combustible, está sin corriente eléctrica. Evidencia. Bueno, primero, en una circunstancia como esta, donde por un lado nos quieren aplicar la asfixia económica, por otro lado hay la posibilidad de una agresión militar que hemos definido como prioridades. Primero, que tenemos que elevar el funcionamiento del partido, del gobierno, del Estado, de las instituciones armadas, de las organizaciones de masa, de las organizaciones sociales, de todo el sistema del país. Para defendernos de la agresión y prepararnos para un intento de agresión, bueno, ya lo que les comenté, cuando me hacían la pregunta sobre la defensa del plan para elevar la disposición y preparación para la defensa e interés de la guerra de todo el pueblo por parte de toda nuestra población. Un plan de movilización política. Cómo constantemente nos manifestamos, cómo constantemente discutimos, debatimos, compartimos, proponemos. Las tres medidas iniciales que se proponen es más Partido Comunista, más labor del partido, más preparación para la defensa en el concepto de la guerra de todo el pueblo y más movimiento político. Ni partido, ni defensa, ni movimiento político se pueden servir en un plato para comer ni para resolver las necesidades básicas que tienen los cubanos ahora. Crece la desesperanza en medio de estas explicaciones. Aquí se dijo claramente que se iba a implementar un paquete de medidas muy agresivo, del cual no se estuvo hablando hoy en esta comparecencia urgente en cadena nacional. Se dijo que lo que va a ocurrir es que los ministros y funcionarios irán compareciendo a lo largo de los días para ir explicando en qué consisten
estas medidas que van a implicar nuevos sacrificios para un pueblo que ya tiene un hartazgo total en torno a la situación que están viviendo. O sea, lo que se avecina serán nuevos sacrificios que al parecer van a ser anunciados por los ministros ramales a lo largo de la próxima semana o en los próximos días para ir abordando la crítica situación en la que se encuentra la isla. Me imagino que comparecerá el ministro de Educación a decir cómo van a ser las clases, si se interrumpen o continúan. Aparecerán los ministros de las industrias, los ministros de energía y comenzarán a dar explicaciones acerca de lo que viene, que está encaramado en la gran proyección. Más partido, más días de la defensa, más movimientos políticos, algo que no va a resolver para nada la crisis total que está afrontando Cuba. Se habló también de que Cuba está dispuesta a un diálogo. Ya esto es como un chiste y lo vamos a repasar en un rato desde otras posturas. Primero se dijo que no había ningún diálogo. Después ayer el viceministro de Relaciones Exteriores dijo que se habían establecido algunos contactos de primer nivel. La rectificación o el enunciado fue hecha 2 veces y de modo consecutivo por la misma persona. El mismo viceministro que dijo que no, un día después dijo que sí. Ahora es el gobernante cubano quien dice, después de que dijeron que no y que sí, que Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, pero este diálogo no lleva presiones. Este diálogo tiene que ser de igual a igual. Este diálogo no va a cambiar ni afectar para nada la Constitución cubana, regida por un partido comunista y por un sistema de gobierno que es el mismo que los ha llevado a esta crisis. Quiero que vean la disposición para el diálogo, cómo fue reflejada como parte de esta comparecencia especial hoy. Evidencia. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo. O visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente, por esa política criminal de bloqueo y la persistencia en ese bloqueo, al punto de haberlos recrudecido en los momentos actuales y lo siguen recrudeciendo, siguen apretando las tuercas de ese bloqueo. Es un raro modo de querer negociar en medio de una crisis, decirle decadente, prepotente y criminal a tu interlocutor. Esto en diplomacia no va a ningún lado. Cuba está dispuesta a un diálogo, pero sin aceptar ningún cambio
ni ninguna presión. Eso es lo que se ha dicho hasta este momento como parte de esta comparecencia, que fue muy extensa y que tuvo un cuestionario liderado por la prensa oficial de Cuba. Los voceros de Cuba se repartieron las preguntas desde una óptica verdaderamente constructiva a la hora de enfrentar este gran desafío que le impone el imperio a la revolución cubana. Más adelante se propuso cocinar con fogones solares, que las familias cocinen con biogás. Se dio una clase teórica de fuentes alternativas de energía, algo que en verdad existe, que forma parte del desarrollo a nivel mundial, pero algo a lo que usted puede llegar cuando tiene los problemas resueltos, no en medio de una necesidad. Yo creo que es prácticamente imposible e irrespetuoso decirle a quien lleva días sin comer que ahora arme un fogón solar como si estuviésemos viviendo tiempos de la comunidad primitiva o del desarrollo más grande que tú puedas esperar, porque convertir la energía solar en lo que hace falta para cocinar lleva todo un procedimiento, lleva toda una tecnología que la gente simple y llanamente no puede. Usted no puede decirle al que tiene hambre, oye, cocina con un fogón solar. La interpretación que haga quien tiene este problema acerca de este tema va a ser tenebrosa y no habrá cómo refutar el razonamiento que se desprenda de este enunciado. Cocinen con fogones solares en medio de este colapso que enfrenta la nación. La gente no lo va a ver bien. Esto fue lo que se dijo. Evidencia. Se pueden hacer fogones solares. La energía solar se puede aplicar también en secaderos de madera, en secaderos de alimentos. Igual que la energía hidráulica, la energía eólica, la biomasa. Pero el biogás es transformar residuales en energía. Y con plantas de biogás uno puede cocinar. Parece una película de ciencia ficción, pero hay que decir que la situación en Cuba desde hace muchas décadas ha estado todo el tiempo bordeando lo surreal. Así que un poco de surrealismo para los fogones, por lo visto, no estaría mal según la visión de la cúpula en el poder en Cuba. ¿Qué están haciendo para enfrentar esta situación energética? Sería lo que le gustaría escuchar al pueblo cubano. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo, ciudadano de a pie, sin el fogón solar. Yo, ciudadano de a pie con hambre. ¿Qué expectativa hay? ¿Qué solución se avecina? ¿Cómo vamos a enfrentar la situación energética? Evidencia. O sea, lo que estamos haciendo energéticamente, lo que nos proponemos para enfrentar la situación actual. Siempre acoto que tenemos todo esto que es realizable, pero que esto no se resuelve de golpe. Ahora, antes de ir a la respuesta, yo lo que sí les quiero decir que en estos momentos tenemos una situación energética desde el punto de vista de combustible compleja. Recuérdense que el bloqueo naval a Venezuela empezó en diciembre. Por lo tanto, desde esa fecha, aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas, sobre todo que tienen que ver también directamente con la población. Por eso hoy se reunió el Consejo de Ministros para complementar estas directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. Y aquí hemos tomado como referencia las indicaciones del comandante en jefe para periodo especial. ¿Se acuerdan las directivas del comandante en jefe para periodo especial de aquello que le llamamos opción cero? Están contempladas también, actualizadas, porque hay situaciones diferentes en esta directiva. Maravilloso. La solución sale de un documento esbozado durante el periodo especial de los años 90. El problema es
que lo que se esbozó en los años 90 como parte del periodo especial no es la situación actual. El problema es que el periodo especial fue desastroso. Nada de eso que se esbozó sirvió para nada. Hubo un caos terrible. Lo único que resolvió el problema fue entender que había que encontrar la oportunidad de convertirnos en parásitos lactantes de otro país con posibilidad de ayudarnos. Y así se transitó de la ex Unión Soviética a Venezuela. O sea, si hay algo aquí que se ha dicho cierto como parte de esta comparecencia, es que esto no se va a resolver de golpe. Desde el año pasado aquí no entra petróleo, tampoco tenemos una capacidad de almacenamiento para el petróleo que necesitamos. Se sabe que la batería de supertanqueros de Matanzas no ha sido reemplazada por otra. Esto no es algo que se construya de la noche a la mañana y mucho menos en medio de la crisis y la situación tan difícil que ha estado enfrentando el régimen cubano. Viviremos tiempos difíciles y aparece otro eufemismo. Ahora llamémosle resistencia creativa. Esto fue lo que dijeron, evidencia. Lo que pasa es que yo creo que el colapso, y está en la mentalidad, está en la filosofía imperial, pero no está en la mentalidad de los cubanos. El colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un gobierno imperial. En la visión nuestra ante el colapso está el concepto de la resistencia creativa, que tiene que ver con defensas de ideas en las que creemos, con defensas de convicciones en las que creemos, con una convicción de victoria en la que también creemos. Entonces, yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos, o de la mayoría de las cubanas y los cubanos. Los cubanos no tienen la palabra colapso como una expectativa, porque ya hace tiempo que entendieron que todo colapsó, no lo están esperando. Están identificados plenamente con lo que está ocurriendo en este momento. Lo que la gente esperó, porque de momento se anunció esta comparecencia especial, no llegó a su sitio. El paquete de medidas, el paquete de precisiones exactos acerca de lo que habría que hacer, no se anunció. Fue toda una tormenta de ideas, todo más en el tono de lo que se ha ido conversando como política en los plenos de los comités provinciales del Partido Comunista de Cuba a lo largo de la isla. De eso es de lo que mayoritariamente se habló en medio de esta situación. Más de lo mismo, nada concreto, perdiendo un tiempo impresionante, como si todavía quedase tiempo más que suficiente para seguir perdiendo y no tomar medidas concretas para aliviar ese duro golpe, ese golpe que va en el medio de la cara para el pueblo de a pie en Cuba. Este es el resumen de la comparecencia de hoy en cadena nacional, anunciada prácticamente de la nada y que llamó la atención del pueblo de Cuba, que pudo tener algo de acceso a esta información, porque con las largas horas de apagón y la poca conectividad va a ser poco fácil conseguir un nivel de información en torno a estos temas. En verdad, bien poco se perdieron. Regresamos con Cuba en breve. Hacemos otra breve pausa. Ya vuelvo.